Esta mañana, Dios te bendiga. Y los demás siempre estamos aquí, qué bueno que estás de regreso, estuviste fuera también algunos días, pero me alegra verte. Yo no sé ustedes, pero estoy convencido de que una de las estrategias más usadas por Satanás es recordarnos cuán indignos somos. Es hacernos pensar que nuestra naturaleza, que tiene una tendencia natural al mal, no tiene remedio. Y no solamente no tiene remedio, que con qué cara podemos presentarnos ante un Dios santo, ante un Dios justo y ante un Dios bueno y todopoderoso. Y esa estrategia se hace aún más patente cuando anunciamos o notificamos a la hermandad que vamos a participar de la cena del Señor. Es como si al hacer al vernos en el espejo dijéramos, yo no voy para allá. Y, y con esa estrategia, nos lleva a veces a considerar que no vale la pena continuar con nuestra vida cristiana. Es más, incluso hombres de fe, hombres de Dios que fueron utilizados grandemente por Él, llegaron a pensar de esa manera. El libro primero de Reyes, en el capítulo 19, y los versículos 3 y 4 nos narra esa experiencia de desesperanza, de sentimiento de que nada iba a cambiar que tenía el profeta Elías. Dice que Elías, después de esa gran manifestación del poder de Dios en el Carmelo, huyó ante la amenaza de Jezabel. Y dice entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Berseba, que pertenece a Judá. De allí dejó a su criado y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. El apóstol Pablo, reconociendo la naturaleza que tenía como ser humano, exclama en el capítulo 7 de Romanos: yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no, ¿qué cosa? No el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Y concluye ese análisis de sí mismo diciendo: miserable que, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cada vez que participamos de la cena del Señor, es inevitable pensar en el perdón, reconciliación, restauración y salvación. Hacemos con sinceridad una introspección para asegurarnos que estamos en paz con nuestros semejantes, porque se remarca mucho en que si vas a venir al altar, vayas primero que a donde tu hermano, y si tu hermano tiene algo contra ti, resuelvas con él y después vienes y presentas tu ofrenda. Y eso lo tenemos muy presente en nuestra mente. Pero la pregunta es: ¿has logrado estar en paz contigo mismo? O ante la idea de participar consciente de tus debilidades y fallas, optas por no participar y perderte la bendición de aquel que dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es más, aún una de las historias más impactantes de la Biblia, del poder de Dios para perdonar
y restaurar al pecador, el protagonista de la historia pensó que era imposible para él regresar al estatus de hijo. Y me refiero a la parábola del hijo pródigo. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 15 que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré. ¿Y qué era lo que él había ensayado en su mente que él iba a decir a su padre? He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y cómo termina cuál es la conclusión de su análisis de sí mismo? Ya no soy digno de ¿qué? De ser llamado tu hijo. Tómame por lo menos como uno ¿qué? Como uno de tus jornaleros. Y desafortunadamente muchos vivimos la vida cristiana pensando que Dios nos recibe como jornaleros, que estamos a prueba todo el tiempo y que tenemos que demostrar que somos dignos de ser hijos e hijas de Dios. Porque el enemigo, después de que hace su obra de poner la tentación delante de ti, después de que estudia y analiza las debilidades de cada uno de nosotros y actúa para producir la caída en tu vida, entonces después te hace sentir: ¿y ahora con qué cara vas a ir a donde Dios? ¿Y ahora qué le vas a decir? Si tú sabías que no debías hacerlo y como quiera lo hiciste. Y así vemos cómo vez tras vez el enemigo, haciendo uso de su título como acusador de los hermanos, quiere llevarnos a la desesperación en su deseo de que, como hizo con Judas, sintiendo la carga del remordimiento que hizo Judas, fue y se ahogó. Sin embargo, la Biblia siempre presenta este evento, esta oportunidad, como un evento de salvación. Jesús mismo dijo: cada vez que comas de este pan y bebas de este vino, lo haces en memoria ¿de quién? De mí. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Tomar nuestro lugar para que al que no conoció pecado, por nosotros fuera hecho pecado, para que nosotros pudiésemos ser llamados justicia de Dios en él. Así, gracias a Dios que en la vida de cada uno de estos personajes el amor, la fidelidad a sí mismo y la misericordia del Padre Celestial cambiaron el final de la historia. Si seguimos leyendo en primer libro de Reyes, capítulo 19, dice que Elías se recostó debajo de un arbusto y se quedó dormido. Y aquí el ángel del Señor le tocó y le dijo: ¿qué cosa? Levántate y come. Entonces miró y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una cantimplora de agua. Comió, bebió y se volvió a recostar. Entonces el ángel de Jehová vino una segunda vez y le tocó diciendo: levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. ¿Se te ha hecho largo el camino? Hace unos años Marcela Gándara hizo muy popular una alabanza que en una de sus líneas decía: ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Pero al fin llegué. Y Jesús, Dios, conociendo nuestra condición, en el caso de Elías, lo restaura, lo alimenta, lo cuida y después le dice: yo sé que el camino que tienes por delante es demasiado largo para ti. Y allí hay un mensaje que tal vez no hemos entendido. Es demasiado largo para ti y por eso es que yo he venido a caminarlo contigo. Porque Él ya lo caminó por ti y por mí.
y ya venció. Por eso pudo decir, consumado es. Y el príncipe de este mundo, ¿qué cosa? No tiene nada, no tiene nada en mí. A Elías le dijo, come, porque el camino es demasiado largo para ti. A ti y a mí nos dice hoy lo mismo, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Por eso es que yo voy contigo. Pablo pudo decir, después de exclamar, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inicia el capítulo 8 diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los que tienen, dice más adelante en el capítulo, los que tienen el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Al hijo pródigo que venía repasando todo el camino, su discurso, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme como uno de tus jornaleros, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Viéndolo aún lejos, corrió a donde él y dijo, saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo no sé si puedes ver el contraste entre lo que Satanás trata de poner en tu mente y el plan de Dios para tu vida. No importa dónde estés, el Señor dice, hagamos fiesta, porque nuestro hijo, ¿qué cosa? Estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y hoy vuelve a vivir. Elena White, en El Camino a Cristo, nos da las siguientes recomendaciones. Cuando veas la enormidad del pecado, cuando te veas como eres en realidad, porque sabes, Satanás no está mintiendo cuando te presenta tus equivocaciones. Satanás no está mintiendo cuando tú te miras en el espejo y reconocemos que ninguno de nosotros es digno de estar ante la presencia de Dios. Pero ella escribe, cuando te veas como eres en realidad, no te entregues a la desesperación, pues a los pecadores es quienes Cristo vino a salvar. No tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, sino que, oh maravilloso amor, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por su tierno amor está trayendo así a los corazones de sus hijos errantes. Ningún padre, según la carne, podría ser tan paciente con las faltas de sus hijos errantes como lo es el Padre Celestial con aquellos a quienes trata de salvar. Nadie podría arguir más tiernamente con el pecador. Jamás anunciaron los labios humanos invitaciones más tiernas que las que dirige a través de Jesús al extraviado. Todas sus promesas son amonestaciones. Todas sus promesas y sus amonestaciones no son sino la expresión de su amor inefable. Así que cuando nos vemos tal cual somos, el consejo es: no te desesperes. Al contrario, glorifica a Dios, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Muchos dicen: ¿cómo me entregaré a Dios? Deseas hacer su voluntad, pero sois moralmente débil, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de tu vida de pecado. Tus promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas.
No puedes gobernar tus pensamientos, impulsos ni afectos. El conocimiento de tus promesas no cumplidas y tus votos quebrantados debilita más la confianza que alguna vez tuviste en tu propia sinceridad y te induce a sentir que Dios no puede aceptarte. Y vuelve a repetir, mas no debes desesperar. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. Y a los hombres les toca ejercerlo. No puedes cambiar tu corazón, ni dar por ti mismo tus afectos a Dios, pero puedes escoger servirle. Qué maravilloso privilegio que aún en medio de nuestra condición, como dice el apóstol Pablo, miserable de mí, todavía hay algo que no me ha sido quitado y que es la llave para que las bendiciones de Dios se manifiesten. El poder de decidir. No puedes cambiar tu corazón. No puedes hacer lo bueno estando acostumbrado a hacer el mal. Pero puedes, ¿qué cosa? Elegir servirle. Dice ella, puedes darle tu voluntad para que Él obre en ti el querer como el hacer. De este modo, tu naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Tus afectos se concentrarán en Él y tus pensamientos se pondrán en armonía con los suyos. Esa es la obra que solo Dios puede realizar. Y lo más maravilloso es que se ha comprometido a realizarlo. Aquel que inició la buena obra en nosotros, ¿qué cosa? La perfeccionará. Puestos los ojos en Jesús, el autor y ¿qué cosa? Y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, hoy, además de ser un día en el cual sí debemos hacer una introspección, sí debemos reconocer nuestra necesidad de ser limpiados, al reconocer esto debemos alabar a Dios porque ha hecho provisión para nosotros. Porque lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, Él lo ha hecho y lo hace disponible para todo aquel que cree y toma la decisión de hacer su voluntad. Ella va a seguir escribiendo, miles se equivocan en esto. Y pongan atención en qué se equivocan miles. No creen que el Señor Jesús los perdone personal e individualmente. No creen al pie de la letra lo que Dios dice. Es privilegio de todos los que llenan las condiciones saber por sí mismos que el perdón de todo pecado es gratuito. Aleja la sospecha de que las promesas de Dios no son para ti, son para todo pecador arrepentido. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores las comuniquen a toda alma creyente. Nadie, dice ella, nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos. Él está aguardando para quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerle los mantos blancos de la justicia. Él nos ordena vivir, no morir. Sigue escribiendo ella, teniendo tan preciosas promesas bíblicas delante de ustedes, ¿pueden dar lugar a la duda? ¿Pueden creer que cuando el pobre pecador desea volver y abandonar sus pecados, el Señor le impide con severidad que venga arrepentido a sus pies? Desechen tales pensamientos. Nada puede perjudicar más a tu propia alma que tener tal concepto de tu Padre Celestial. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pues se dio en la persona de Cristo para que todos los que quieran puedan ser salvos y gozar de eterna bienaventuranza en el reino de gloria. Por último, alcen la vista a los que vacilan y tiemblan, porque el Señor Jesús vive para interceder por nosotros.
Agradece a Dios por el don de su Hijo amado y pide que no haya muerto en vano por ti. Su Espíritu te invita hoy. Ve con todo tu corazón a Jesús y reclama tus bendiciones. He compartido contigo estos mensajes inspiradores que ayudan a disipar nuestro temor a presentarnos delante de Él cuando consideramos nuestra vida llena de flaqueza y de malas decisiones. Y hoy solo anhelo que entiendas que si no aceptamos su invitación o si nos negamos a aceptar su invitación porque no somos dignos, debemos reconocer que al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ese día, cuando la Biblia nos narra que Jesús se sentó con sus discípulos, Judas estaba entre ellos. Cuando ustedes leen el deseado de todas las gentes, dice que los primeros pies que Jesús lavó fueron los de Judas. ¿Alguien puede poner en duda el poder de Dios para perdonar aún el pecado más aberrante? ¿Alguien puede dudar del deseo de Dios de que toda carne sea salva cuando Jesús, el Hijo de Dios, sabiendo perfectamente lo que Judas estaba a punto de hacer, extendió una vez más su misericordia y le dio la oportunidad? Y si Judas hubiese reconocido su necesidad de ser limpiado, ese momento era la oportunidad para hacerlo. Pero finalmente Judas cerró su corazón porque, como leímos hoy, decidió no creer. Y al decidir no creer, Jesús entonces no tuvo otra opción más que decirle: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Es más, ¿recuerdan cuando Él le dijo a sus discípulos que iba a ser entregado en manos de pecadores y que iba a ser muerto? Pedro le dice: jamás acontezca eso contigo. Y Jesús lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. Y después le dice: quiero que sepas que antes de que el gallo cante, ¿qué cosa? Tú me habrás negado 3 veces. ¿Y qué contestó Pedro? Sí, yo estoy dispuesto a ir contigo, aunque a la muerte. Y si ustedes siguen leyendo en el Evangelio de Lucas, van a encontrar que en todo ese proceso del juicio de Jesús, eventualmente hay un momento donde los ojos de Jesús y los ojos de Pedro se encuentran. Los ojos de Jesús no decían: te lo dije. Tú decías que no, ya ves que sí. Eso no era lo que decían los ojos de Jesús. Los ojos de Jesús volvieron a recordarle: yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y Pedro lo supo leer la mirada de Jesús. Por eso Pedro salió y lloró amargamente. Cuando Jesús se presentó nuevamente vivo ante ellos, el Evangelio de Juan registra que allá en la misma playa donde Jesús había realizado y había llenado esas barcas de peces, y Pedro se tiró a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, ¿porque qué? ¿Porque qué? Porque soy pecador. Jesús vino a recordarle que seguía siendo pecador, pero que Él lo había perdonado. Y nuevamente hace el mismo milagro. Les vuelve a llenar las barcas. Y Jesús
restaura a Pedro públicamente delante de los otros discípulos. Hoy Dios quiere restablecer tu fe. Hoy quiere que tú no dudes más de que su poder para salvar es infinito y de que su amor es eterno. Por eso, al participar, hagámoslo en la comprensión de nuestra indignidad, pero en el gozo del amor de Dios manifestado por cada uno de nosotros. No hacemos esto porque somos dignos o lo merecemos. Hacemos esto porque lo necesitamos. Y Dios lo sabe y ha hecho provisión para ti y para mí hoy. Vamos a estar en pie para orar, poder entonces salir a realizar el lavamiento de pies para regresar a participar de la cena del Señor. Entiendo que de este lado está preparado para las damas, ¿correcto? Los caballeros es arriba. Muy bien. Y los matrimonios que quieran participar juntos en la parte de arriba también. Oramos. Padre Celestial, nuestra gratitud porque tú eres quien realiza en nosotros la obra de salvación. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú, Señor, eres quien subyuga nuestros corazones y al mismo tiempo nos llena del gozo celestial al saber que nuestros pecados han sido perdonados, que ya estamos limpios por la palabra que nos ha sido predicada. Oh Señor, y que reconociendo o conociendo nuestra naturaleza, has hecho provisión para que cada vez que hacemos esta ceremonia, cada vez que participamos de estos emblemas, reconozcamos el precio de nuestra salvación y podamos, oh Dios, gozarnos de que hay salvación disponible para cada uno de nosotros. Así que hoy te entregamos nuestra vida nuevamente y pedimos, oh Dios, como pidió David, pon un espíritu recto dentro de nosotros. Cambia nuestro corazón de piedra y sustitúyelo por uno de carne. Y graba tu voluntad en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús.